se dedican a Se está satisfacer grabando la llamada. servicios a través de productos y servicios a los clientes. Ahora, en este caso, ¿no? El sector privado, ellos trabajan a manera propia, ¿no? Por decir, cada uno ve cómo aperturar su empresa, no hay, por así decir, alguna obligación del sector privado de brindar el producto o el servicio, sino que esto nace por independencia propia de cada uno de ellos. Ahora, si es que vamos al tema económico, un poquito para partir la diferencia, el sector público es económicamente dependiente del Estado. El Estado le proporciona a ellos el dinero para manejo, para funcionamiento, para los procesos que tienen que realizar. ¿Y de dónde obtienen ese dinero? Principalmente de la recaudación de impuestos a nivel nacional. Impuestos que dan, por ejemplo, cada ciudadano que emite con sus rentas de cuarta, quinta categoría, las empresas con los impuestos que tienen que pagar. Okay, el principal fondo que se tiene de dinero es a través de la recaudación de impuestos, y de este mismo monto de impuestos que se recauda es que cada entidad pública recibe su presupuesto para poder trabajar y brindar los servicios a los ciudadanos. Mientras que en el sector privado es un poco más, es mucho más independiente ello, es decir, en las entidades privadas ellos no obtienen un financiamiento público, sino que cada entidad tiene que ver, por así decir, de dónde saca el dinero para su funcionamiento, ¿no? Ya puede ser de repente de ahorros, puede ser de juntas de accionistas, préstamos bancarios, ¿ok? Pero ellos tienen su propio manejo económico, ellos consiguen su capital, ellos consiguen su presupuesto y trabajan en base a ello, ¿no? Ahora, el sector público, su principal función es brindar servicios a los ciudadanos, ¿ok? El sector público existe para eso, para brindar servicios a todos los ciudadanos, mientras que el sector privado, su principal objetivo es recaudar dinero, ¿ok? Su principal objetivo es la renta, la obtención de rentas, utilidades, de ganancias, ¿no? Y lógicamente, nadie crea una empresa con la idea de querer perder, ¿no? Sino que uno crea una empresa con la idea de querer ganar. Pero ¿cómo obtiene el sector privado estas ganancias? A través de la venta de productos y servicios a los clientes. Entonces, es por ello, y podríamos hablar de muchas más diferencias, ¿ok? Por ejemplo, si es que hablamos en casos de autonomía, por ejemplo, ¿no? Que el sector público o los trabajadores del sector público tienen muy poca autonomía en el trabajo que realizan. ¿Por qué? Porque ellos se basan en leyes, en normativas ya preestablecidas que tienen que respetar. Mientras que el sector privado ellos tienen mucho más autonomía. ¿Por qué? Porque tienen políticas internas que pueden ser fácilmente modificadas o adaptadas a situaciones que se pueden dar, ¿no? Y podríamos hablar de muchísimas más diferencias entre ambos sectores, pero creo que hemos mencionado las principales. Ahora, en ambos sectores, sea el sector público o el sector privado, los trabajadores, o mejor dicho, todos los trabajadores que están dentro de ellos siempre tienen el mismo objetivo. En el caso del sector público, trato directo con los usuarios o con los ciudadanos, y en el caso del privado, trato directo con sus clientes. Y es por eso que en ambos sectores, en las entidades de ambos sectores, siempre vamos a encontrar las áreas de atención al público, ¿ok? O al cliente, también si queremos ver, atención al público, al usuario o al cliente, y es ahí donde vamos a enfocar nuestro curso, ¿ok? ¿Cómo tenemos que manejar al público del sector público y al público del sector privado? ¿Ok? ¿Cuáles son los manejos que tenemos que tener en ambos? Y el curso va a estar orientado hacia ambos sectores. Sin embargo, va a haber algunas sesiones en las que nos vamos a enfocar netamente en el sector público, como otras sesiones que nos vamos a enfocar netamente en el sector privado, ¿ok? Y también recordarles algo, ¿no? Van a recalcarles algo. Habíamos mencionado hace un momento la diferencia de las autonomías, ¿no? Que mientras que los trabajadores del sector público tienen muy poca autonomía porque tienen que regirse en normas, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en este curso. Vamos a ver cuáles son las políticas, las normas técnicas, los manuales, las leyes, los planes que ya establecen el comportamiento que tiene que tener el personal de atención al usuario en el sector público. Es decir, cuando hablemos de atención al cliente en el sector público, vamos a hablar netamente de normativas, ¿ok? De manuales, de políticas que ya nos plasman
desde cómo tiene que vestirse el servidor público hasta cómo tiene que actuar. Y cuando hablemos del sector privado, vamos a hablar un poquito más de tendencias actuales que tenemos, que las tendencias que tenemos, como por ejemplo, vamos a hacer diferenciación de tipo de clientes, atributos, KPIs que tenemos que establecer para atención al cliente, ¿ok? Sistemas, por ejemplo, el NPS, o como que es el Net Promoter Score, o también vamos a ver por ahí las PQRs que se manejan para las peticiones, quejas y reclamos, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo ambos. Y el día de hoy, ¿ok? Como todo lo que hemos mencionado hasta aquí ha sido como un pequeño preámbulo de lo que vamos a ir viendo en nuestro curso. Pero el día de hoy nosotros vamos a iniciar con el tema 1, que va a ser el proceso de modernización del Estado y su enfoque en la atención de calidad al ciudadano. ¿A qué nos referimos con ello? Que la sesión del día de hoy va a ser netamente dirigida, ¿ok? Va a ser netamente dirigida para el sector público. Nuestra sesión hoy día va a estar dirigida para el sector público, ¿ok? Porque ahora, bueno, tenemos por acá objetivos, vamos a ver. Ay, perdón. ¿Dónde está? Acá está. Ok, vamos a ver si es que tenemos objetivos, ¿ok? Sí, muy bien, bueno, entonces vamos a empezar acá. Ok, muy bien, entonces nuestra sesión hoy día va a estar dirigida hacia el sector público, pero hoy día vamos a ver todos los antecedentes que hemos tenido para hacernos un panorama general de cómo está ahorita distribuido nuestro sector público, ¿ok? De cuáles son las estrategias que se han querido trabajar, algunas con éxito, algunas sin éxito, ¿ok? Para poder darnos una idea general. Y para eso primero tenemos que hablar del servicio. El sector público, ¿ok? Como es de repente conocimiento de todos, el sector público no se destaca por la venta de productos o servicios, ¿ok? El sector público no va a ir y te va a vender algo, ¿ok? No te va a decir o va a buscar hacer campañas, promociones, 2 por 1, ok, no, el sector público no tiene un fin lucrativo contigo. Que sí hay cobros que hacemos que el sector público nos hace, sí, ¿no? Como por ejemplo arbitrios, impuestos, o por ejemplo derechos a ciertos trámites, ¿no? Ok, entonces que sí van a haber cobros que nos van a realizar, sí, más esos cobros son precios por básicamente que cubren lo que estamos o el producto que estamos adquiriendo de ellos, más no hay una finalidad de ganancia. Pero el sector público tiene como objetivo principal brindar servicios a los ciudadanos, ¿ok? Brindar y administrar los servicios básicos que todos los ciudadanos tenemos derecho. Desde el momento en el que tú estás dentro de un país, así como te sometes a las normativas, a las leyes que tiene ese país, también adquieres el derecho de usar los servicios de ese país, ¿ok? Desde el hecho, ¿no? Por ejemplo, este curso está orientado para Perú, por ejemplo, ¿no? Pero desde el hecho en el que tú te pares en la pista y quieres cruzar de un lado al otro y esperas que el semáforo se ponga en rojo para poder cruzar, ya estás haciendo uso de un servicio del sector público, ¿ok? Entonces está dirigido para todas las personas que están dentro del mismo territorio nacional, ¿no? Ahora, por acá nos dicen, ¿no? Que hoy en día cada vez más globalizaciones orientan sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de los usuarios a través de los servicios de calidad. Y la palabra servicio viene de la palabra latina service, que significa servir, servidor o servicial, ¿ok? Es decir, un servicio que tiene para que podamos otorgar un servicio, ¿qué es lo que tiene que tener dentro de este servicio? Tiene que haber un servidor, que es el que brinda este servicio, tiene que ser servicial, con disposición, ¿ok? Con respeto, con amabilidad. ¿Ok? Caso contrario, si tú brindas un servicio a alguien, ¿ok? Sin ser servicial, ya no estás brindando un servicio, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, el sector público tiene ese objetivo principal, brindar servicios. ¿Ok? Ahora, el servicio nos dice que es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que se diseñan para satisfacer las necesidades de los usuarios. El servicio, ¿cuál es la finalidad del servicio? Satisfacer necesidades de los usuarios. ¿Ok? Para que pueda existir un servicio, primero tiene que existir una necesidad.
¿ok? Y por ejemplo, como estamos orientándonos hoy día al sector público, la ciudadanía tiene necesidad de seguridad, por eso tenemos servicios de seguridad ciudadana. La ciudadanía tiene necesidad de señalización en vías y pistas, por eso tenemos, ¿ok? Los servicios de semáforos, de de carteles que te indican, ¿no? Cruza el peatón, señalizaciones en las pistas, ¿ok? Los ciudadanos tenemos necesidades de luz y agua, ¿ok? Por eso tenemos los servicios de luz y de agua, ¿no? Ahora por ahí de repente alguien dice, pero nosotros pagamos por esa luz y por el servicio de luz y por el servicio de agua, ¿no? Sí, tú pagas, pero en realidad estos servicios están subsidiados por el Estado. ¿En qué sentido? En el que supongamos que tú gastas 1 litro de agua, ¿ok? Y el litro de agua normalmente cuesta 20 soles, supongamos. El Estado te pone gran parte de ese pago y tú pagas la diferencia. Y a pesar de eso, es bastante dinero el que muchas veces se puede pagar en esos servicios, pero como te has dado cuenta, ¿ok? Gran parte de ello está subsidiado también por el Estado, ¿no? Entonces, por eso que también tenemos estos servicios cubiertos o a veces total o a veces parcialmente por el Estado. ¿Ok? Y ahora, y no es que tampoco estos servicios sean, por así decir, completamente regalados hacia nosotros o que el Estado nos regala todo eso, no, como lo hemos mencionado. El Estado, ¿de dónde saca el dinero para poder cubrir estos servicios? De los propios impuestos que nosotros generamos. ¿Okay? Entonces, como estamos viendo acá, eso es lo que brinda un servicio, ¿no? Y desde el punto de vista de organización, el servicio es un paquete de valor al usuario y la conexión entre el servidor público y el usuario, ¿ok? Es decir, el paquete de valor es lo que nosotros como ciudadanos percibimos del sector público, que lo necesitamos, ¿ok? Que es necesario para nosotros y que hacemos utilidad de ellos. Y la conexión, porque el sector público no podría existir si es que no hubiese la ciudadanía, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Ahora, cuando hablamos de los servicios que nos brinda el sector público, vamos a ver que ellos tienen dos elementos. Un servicio está compuesto por dos elementos. El proveedor, que es la persona que otorga el servicio, y el usuario. El usuario viene de usar, ¿no? Que es la persona que usa el servicio, que es la persona que se beneficia de este servicio. Por ejemplo, ¿no? En este caso, el proveedor, la persona que da los servicios, va a ser cada una de las entidades públicas a las cuales nosotros solicitamos los servicios que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, administración de mi distrito, ¿ok? Es un servicio que necesitamos. ¿Quién se encarga de ello? La municipalidad. ¿Y quiénes somos los beneficiados? Los que vivimos dentro de ella. Por lo tanto, la municipalidad es el proveedor y nosotros somos los usuarios. Necesito mi documento de identidad, ¿ok? Necesito emitir un nuevo documento de identidad. ¿Quién va a ser el proveedor? RENIEC, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de elaborar mi nuevo documento, que registrarlo todo. ¿Y quién va a recibir este documento de identidad? Yo. Por lo tanto, yo soy el usuario. Estos son los dos componentes. Ahora, cuando hablamos de las entidades públicas, ¿quiénes son los encargados de elaborar o de realizar todos los procesos internos para que esos servicios lleguen a nosotros? Esos son los trabajadores, ¿no? Las personas que laboran dentro de las entidades públicas. ¿Y cómo le vamos a llamar a estas personas que laboran dentro de las entidades públicas? No se les dice los trabajadores de la entidad pública, ¿ok? No es el término correcto. A ellos el término correcto para ellos va a ser los servidores públicos. ¿De dónde viene la palabra servidores públicos? Ya hemos dicho, no servicio, viene de servicio, servicial. ¿Ok? Por lo tanto, el servidor público es el trabajador dentro de la entidad pública. Su mismo nombre es servidor, está para servir, está para otorgar servicios, está para ser servicial. ¿Ok? Toda esa palabra servidor, mire todo lo que engloba, ¿no? Servidor de servir, está para servir a su ciudadanía. Tiene que otorgar los servicios necesarios y tiene que ser servicial en su proceso. Servidor público. ¿Público a qué se refiere? A que está abierto para todos, ¿no? Recuerden, las entidades públicas son de todos y para todos, sin ninguna excepción.
¿ok? Sin ninguna excepción, todos tenemos derecho a los servicios públicos y por lo tanto el servidor público tiene que estar a disposición de toda su ciudadanía. El servidor público tiene que estar ahí a disposición de toda la ciudadanía. Ok, entonces entonces vamos a empezar con estos términos, ¿no? En el sector público, primero que nada, uno, no se les dice trabajadores a las personas, bueno, sí son trabajadores, ¿no? Pero el término adecuado para los trabajadores que laboran dentro de la entidad pública son los servidores, son los servidores públicos, ¿ok? Y para los usuarios, bueno, para los ciudadanos que hacen uso de estos servicios, ¿ok? Para los ciudadanos que hacen uso de estos servicios, ¿ok? No se les va a denominar clientes, ¿ok? Sino que ellos se les va a denominar usuarios, ¿ok? Usuarios. Porque incluso antes también el término correcto, o bueno, no el término correcto, ¿no? Pero el término que se utilizaba en vez de usuarios era ciudadanos, que todavía se utiliza el término ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración pública está para brindar servicios a la ciudadanía, ¿no? A sus ciudadanos. Pero a raíz, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Estamos en un mundo globalizado completamente y si enfocáramos que los servicios públicos son únicamente para los ciudadanos, ¿ok? Estaríamos de repente dando a entender un mal enfoque de que supongamos que en el Perú que los servicios públicos serían únicamente para los peruanos o que en Argentina los servicios públicos serían únicamente para los argentinos, por ejemplo. ¿Ok? O en Colombia, ¿no? Que los servicios públicos serían únicamente para los ciudadanos colombianos. Si tú no eres colombiano, no accedes a los servicios públicos, lo cual no es correcto. ¿Ok? Porque imagínense un extranjero que está de repente haciendo turismo en tu ciudad y viene un ratero y le roba la cartera, la billetera o los asalta a mano armada, ¿ok? Y de pronto aparece el policía, ¿no? Y el policía les va a decir, ya, ok, voy a perseguir al ladrón, ¿no? Pero primero dime, ¿eres peruano? ¿Eres argentino? ¿Eres colombiano? No, yo soy extranjero. Ah, no, entonces lo siento, no te puedo brindar este servicio de seguridad porque no eres ciudadano. Ok, entonces no, eso no es correcto, por supuesto que no. ¿Ok? Por supuesto que no. Entonces, es por ello que el término ciudadanos ya no engloba como que son los únicos beneficiados, sino toda persona que pise territorio nacional adquiere eso y por eso le denominamos los usuarios, ¿no? Muy bien, por ahí nos dice, profe, bueno, es que usted está compartiendo la pantalla, en pantalla las diapositivas. Sí, estoy compartiendo desde mi pantalla. Igual este material ya nuestro coordinador se los va a hacer llegar si es que aún no lo ha hecho, pero sí les va a hacer llegar el material. Ok, entonces, ¿quiénes son los proveedores? Me preguntan, ¿no? Muy bien. Proveedor, en este caso, son las entidades públicas que brindan los servicios y los usuarios, los que nos beneficiamos de estos servicios, ¿ok? ¿Quiénes son los proveedores? Los servidores públicos, las personas que trabajan dentro de la entidad pública, ¿no? Y acá no dice, el usuario es toda persona o función que es impactado por el trabajo de nuestros servidores públicos. Ok, por ahí nos dice, ¿me pueden confirmar por favor si se mira la pantalla? Por ahí Riaño me dice que no se mira. A ver, ¿me pueden confirmar por favor si es que se puede ver la pantalla? Si no, a ver, o si no, a ver, vamos a ver, ¿me confirman por favor, estimados, por el chat si se puede ver la pantalla, coordinador? Sí, sí se visualiza, ¿no? A ver, de repente por ahí Riaño, a ver, de repente salga y vuelve a entrar a la llamada, de repente ahí se acomoda un poco, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Y ahora, entonces, ya hemos hablado sobre los servidores públicos, ¿no? Que ellos están para servir, tienen que ser serviciales, todo ello, tienen que brindar los servicios. De hecho, a ellos se les paga por ese trabajo, ¿ok? Es muy importante indicar esto para el servidor público, ¿ok? Que ahorita vamos a ver también, vamos acá justo junto con el usuario vamos a ver eso, ¿no? Pero al servidor público no es que está brindando un servicio gratuito, ¿ok? O no es que está ahí de repente por obligación, como en algunos otros países se da, por ejemplo, ¿no? No necesariamente en América, no necesariamente lo he visto mucho en América, pero sí, por ejemplo, en países del Medio Oriente, ¿no? Por países que están un poquito más lejos de acá, donde al azar muchas veces te seleccionan para que tú puedas, para que tú puedas trabajar, ¿no? De servidor público en el Estado completamente gratuito por un periodo de tiempo, ¿no? Que es como que es una obligación. En el caso de América, no. Acá, si tú vas a ingresar, tú ingresas por tu propia voluntad a laborar en el sector público y a cambio de todas las actividades que realizas, se te otorga un sueldo, una remuneración.
Y los usuarios. ¿Qué son los usuarios? Primero que nada, los usuarios son las personas más importantes para cualquier institución pública. ¿Ok? Para las instituciones públicas, que lo más importante es su usuario. Nosotros, como institución pública, dependemos del usuario. Si no, imagínense que de repente mañana haya una revelación, ¿ok? Hay una revelación de toda la ciudadanía y decidan que ya no quieren hacer uso de los servicios públicos. Imaginémonos eso, imaginémonos que aquí de repente la gente se levanta, se revela y dicen, ya no queremos hacer uso de los servicios públicos, ¿ok? Ya se cansó, ahora todos vamos a hacer uso de los servicios privados. ¿Qué es lo que pasaría con la municipalidad, con los hospitales? ¿Qué es lo que pasaría con los colegios públicos? Ya no tendrían acogida, ¿ok? Ya no tendrían usuarios. Por lo tanto, un colegio que tiene profesores contratados, profesores servidores públicos, ¿ok? Un colegio público tiene sus profesores, tiene su personal administrativo, pero ni un alumno va a ese colegio. ¿Qué es lo que va a pasar con ese colegio? Va a tener que cerrar. ¿Y qué es lo que va a pasar con esos profesores, esos trabajadores administrativos? Van a tener que buscar otro trabajo. ¿Por qué? Porque ya no son necesarios. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de que si algún día los usuarios agarran y deciden que ya no quieren hacer más uso de los servicios públicos, ¿ok? El servidor público inmediatamente desaparecería, ya no sería necesaria su existencia dentro del sector público. ¿Ok? Entonces, desde ahí a nuestros servidores públicos, nosotros tenemos que empezar a concientizar desde aquí, ¿no? En el que no es que los usuarios dependen de nosotros. Nosotros, como servidores públicos, dependemos de los usuarios. Atender a los usuarios, ¿ok? Cuando vienen los usuarios, no es una interrupción a nuestro trabajo, es nuestro trabajo. ¿Ok? Más allá, ¿no? Del puesto que tú tengas dentro de la institución pública, más allá si es que eres el rector, el presidente, el alcalde, ¿ok? Más allá de todo ello, atender a tus usuarios, ¿ok? Eso es tu principal función. ¿Ok? Y de repente, muchas veces cuando hacemos sondeos, no, se han hecho muchos sondeos, ¿ok? Se hacen encuestas informales y formales en las calles, en el día a día, en el que a las personas se les pregunta, ¿no? ¿Estás satisfecho con los servicios públicos? ¿Ok? ¿Crees que el sector público da una buena atención? Y las respuestas siempre son muy rotundas, ¿no? Un 90% agarra y dice, no, no estoy de acuerdo. ¿Ok? De hecho, ¿no? Si es que ahorita nosotros hiciéramos si ahorita agarráramos 100 personas y les preguntásemos, ¿no? Para ti, ¿quién brinda mejores servicios, el sector público o el sector privado? Les aseguro que de esas 100 personas, 98 nos van a decir el sector privado, porque hay insatisfacción con el sector público. Y esa insatisfacción se debe a muchos factores, que vamos a ver más adelante, pero uno de los principales factores de insatisfacción es que se quejan de la atención que reciben por parte de los trabajadores, que dicen que les dan una mala atención, les responden de mala manera, no reciben un trato amigable, no reciben adecuada información, o son muy lentos en sus procesos, ¿ok? O no tienen interés hacia sus usuarios, y muchísimos más. No podríamos hablar de más de ello, ¿no? Y que es verdad, ¿okay? Que lamentablemente es verdad. Entonces, al servidor público se le tiene que concientizar desde acá. Primero, que sin usuarios tú no existes. Segundo, ¿no? Que atender a los usuarios, ese es nuestro principal objetivo. No le estamos haciendo un favor al atender a los usuarios. ¿Ok? Cuando viene el usuario a pedir esta información, a pedir su proceso, a pedir su documentación, no le estamos haciendo un favor, no es una interrupción, ¿ok? Es nuestra obligación hacerlo. Son una parte esencial para las entidades públicas. Los usuarios no son extraños ante ellos, ¿no? Y de hecho acá también vamos a hablar desde puntos muy claritos, ¿no? Sobre el derecho que tú tienes sobre las entidades públicas. Algo así, tómalo de este modo. Imagínate que, como mencionamos, ¿no? Las entidades públicas, su principal fuente de presupuesto es a través de la recaudación de impuestos, ¿ok? Y tú eres un aportante de impuestos día a día, ¿no? Desde el hecho en el que vas, compras algo y pides tu boleta de pago, ya eres un aportante de los impuestos. Entonces, de tus propios impuestos está el funcionamiento de las entidades públicas. Entonces, míralo como si tú fueras
como si tú fueras el dueño de un 0,0001% de esta entidad pública. Un porcentaje así, chiquitito, pero algo. ¿Okay? Y eso a ti también te da poder y te da derechos sobre esta entidad pública, ¿no? Desde aspectos muy sencillos, como poder todo el derecho de poder realizar los trámites que sean necesarios para ti, hasta aspectos más sencillos como la utilización, por ejemplo, de los baños higiénicos. Supongamos que estás en la calle un día y necesitas ir al baño, no estás con tu hijito chiquito, tu hijita chiquita y necesitas ir al baño urgente. Y estás pasando por la municipalidad, por el hospital, estás pasando por cualquier entidad pública, ¿ok? Tú puedes agarrar y puedes solicitar los servicios higiénicos, ¿ok? Tú puedes agarrar y decir, voy a ingresar, por favor, necesito hacer uso de los servicios higiénicos y no te pueden negar. No te pueden decir, no, pero ¿para qué viene? No es el trámite. Usted vive en el distrito, a ver si, no. ¿Ok? Por ejemplo, es un derecho fundamental, ¿no? Que te tienen que dar. Ahora, de repente por ahí, por cuestiones de seguridad, algunas entidades públicas sí pueden negarse a ello, como por ejemplo los bancos del Estado, ¿no? En este caso el Banco de la Nación, por ejemplo. Ahí sí, de repente ellos sí pueden ser un poco más exquisitos, ¿no? Y un poco más exigentes en negarte este ingreso, ¿no? Pero ¿por qué? No porque quieran o no por el privilegio, sino por cuestiones de seguridad, ¿no? Que ahí se maneja bastante información y información financiera y dinero, no solamente de parte del sector, de parte de la entidad pública, sino también de los propios usuarios. Entonces, por una cuestión de seguridad, pues ahí sí, ahí sí hay un acceso bastante restringido, ¿no? En el que solamente puedes entrar hasta donde te lo permiten. Entonces, en una comisaría también de repente, ¿no? Que la comisaría también está en la obligación de contar con servicios higiénicos públicos, ¿ok? Pero ahí de repente también, ¿no? De repente por cuestiones de seguridad, puede que no, pero desde esos aspectos muy pequeñitos, no hay que sentirnos extraños ante la entidad pública, pero sí también hay que respetarlo. No significa que yo diga, bueno, yo soy usuario, tengo derecho y me voy a meter a un hospital, me voy a meter a las salas de internamiento, a la sala, al quirófano, a las salas de UCI, no, sino que hay que también mantener cierto criterio de hasta dónde podemos ingresar y hasta dónde y cuál es nuestro límite. Ok, también por otro lado, nos dicen que sin los usuarios no existirían los servidores públicos. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo muy en claro. Muchas veces el servidor público se olvida que gracias a la existencia de los usuarios es que ellos, primero que nada, existen su puesto de trabajo y ellos gozan de estas remuneraciones. Ahora, con eso tampoco no estamos en lo que se busca en esta valorización que damos al usuario es eso, darle un valor más no darle una superioridad al usuario. ¿En qué sentido no darle la superioridad al usuario? ¿No? Que el usuario conozca el valor, la importancia y el peso que tiene en el sector público, más que no es superior a los servidores públicos, porque los servidores públicos también son usuarios. ¿Ok? Y se ha visto, así como se ven muchas oportunidades que los servidores públicos tienen tratos inadecuados a los usuarios, que no les dan respuestas o que simplemente los ignoran, ¿no? Entonces, y muchas veces también se ha visto del otro lado, que los usuarios tienen tratos inadecuados hacia los servidores públicos, ¿no? Desde frases como, por ejemplo, por mí comes, ¿no? De mí comes, de mi plata sale tu sueldo. ¿Ok? Que también se han visto muchas veces actitudes así, que tampoco son del todo correctas. ¿Ok? Entonces, por ello se busca la valorización de nuestros usuarios, más no establecer un punto de superioridad. Hacerles saber de que sí, que ustedes son importantes, que el usuario es igual de importante que los servidores públicos, ¿no? Y por eso acabamos, y ya para terminar de definir esta primera parte, que es todo un preámbulo, ¿no? Con el que estamos iniciando, vamos a ver los elementos del triángulo del servicio. Ok, que básicamente cuando hablamos de estos elementos del triángulo de servicio, habla sobre la representación gráfica, okay, de la calidad del servicio que debe tener el sector público hacia los usuarios, que primero nos habla desde los sistemas, okay, los sistemas que se tienen que el sector público trabaja, ¿no? Desde los procesos administrativos que se tienen, desde las bases de datos que manejan, ¿ok? La información, la distribución que tienen, también
también también el servicio es basado también en los empleados, que son, en este caso del sector público, son los servidores públicos, que ellos son la mano de obra que hacen realidad los servicios que otorga el Estado. ¿Ok? Los servicios que nosotros actualmente nos beneficiamos, adquirimos, son gracias al trabajo que realizan estos servidores públicos. Sin ellos no podría haber servicios. ¿Ok? Por así decir, esto es como una sinergia usuario y como una sinergia entre el usuario y el servidor público. Sin el usuario no existiría la necesidad para un servicio. ¿Ok? Y sin el servidor público no existiría el servicio que va a cubrir esa necesidad. Por eso indicaba hace un momento de que ni el usuario es más que el servidor público. ¿Ok? Ambos dependen. Es más, hace un momento pusimos el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si los usuarios se rebelan y dicen, ya no queremos hacer uso de los servicios públicos? ¿Ok? Inmediatamente los servidores públicos ya no serían necesarios y quedarían en desempleo. ¿Y qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si esta vez los servidores públicos son los que agarran y dicen, ya no queremos trabajar para los usuarios y dejan de hacerlo? Esta vez el usuario se queda con la necesidad que tenía. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces vemos que los sindicatos entran en huelga, el hospital de repente, ¿no? Huelga de enfermeras, huelga de médicos, ¿afecta directamente al usuario? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el usuario tenía cita médica, ya no puede ir. Huelga de docentes, afecta sí. ¿Por qué? Tenían que ir los alumnos al colegio, ya no pueden ir. ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe, no hay quien los atienda en el hospital. ¿Ok? O de repente, huelga de administrativos, de repente en una universidad. ¿Ok? Afecta también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay servicio administrativo, ya no hay para hacer trámites. ¿Ok? Entonces, es una sinergia en la que tanto el usuario como el servidor público se complementan entre sí, ¿no? Las estrategias de servicio, que también vamos a ver más adelante cómo nuestro sector público ha ido desarrollando estrategias para poder mejorar el servicio hacia nuestros usuarios y el cliente, ¿no? Que ya hemos dicho que para el sector público no tenemos clientes. En el sector público tenemos usuarios, que es el usuario que hacen uso de los servicios que nosotros otorgamos. Y beneficios, ¿no? Por ejemplo, de basar todo un servicio en este triángulo, que vamos a lograr mayor satisfacción de los usuarios. En este caso del sector público no podríamos hablar de aumento de ventas, ¿no? Pero sí podríamos hablar de repente de aumento de fidelidad, reducción de costos y mejorar la moral de nuestros servidores públicos. ¿Ok? Y ahora, vamos a ver los servicios brindados por las entidades públicas en el Perú. ¿Ok? Las miradas de las personas. Ahora, hasta acá hemos hecho todo un preámbulo para poder distinguir ciertos conceptos entre servidor público, entre los usuarios, entre la finalidad, entre la importancia que ambos tienen en el objetivo principal del sector público. Pero ahora vamos a ver cuáles son estos servicios brindados, ¿ok? Y hace un momento les dije, ¿no? De que si es que nosotros hiciésemos una encuesta popular, cuando hablamos de una encuesta popular, es hacer una encuesta a la persona de a pie, ¿no? Vamos a ser una persona en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿ok? A cualquier hora del día, a cualquier persona. Esa es una encuesta popular, una encuesta informal también. Pero, por ejemplo, el sector público sabe cuál es la imagen que actualmente tiene dentro de todos sus usuarios. Y ellos han procurado realizar encuestas mucho más enfocadas para poder tener resultados mucho más certeros. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos con ello? ¿No? En este caso, esta encuesta me parece que fue elaborada por Latino Barómetro, me parece, o Ipsos. ¿Ok? Me parece que fue elaborada por ellos. ¿Ok? En varias oficinas públicas ponen rótulos de atención al cliente. Eso es correcto, ¿verdad? Atención al cliente no tanto, pero sí tienen que poner rótulos, por ejemplo, si es, por ejemplo, una universidad pública, atención al estudiante, si es un hospital, atención al asegurado, si es un municipio, atención al ciudadano, ¿ok? O por lo general suelen tener estos nombres, ¿no? Atención al ciudadano, orientación al usuario, pero sí tienen que tener esos rótulos. ¿Ok? Ahora, como les mencionaba, ellos hicieron una encuesta mucho más focalizada y más centrada. ¿A quién? Hicieron una encuesta a los ciudadanos
que en ese momento se encontraban realizando o habían culminado trámites con el Estado. ¿Ok? Esta encuesta se fue dirigida directamente a personas que en ese preciso momento estaban realizando trámites con el Estado. ¿Para qué? Para tener respuestas mucho más certeras. ¿Ok? ¿Y cuál fue el resultado de esta encuesta de satisfacción que se realizó a estos usuarios que en ese momento ellos estaban realizando trámites? ¿Ok? Que 7 de cada 10 ciudadanos están satisfechos con los trámites del Estado. ¿Ok? Miren, y esto fue un resultado que en realidad marcó una diferencia tremenda a las encuestas populares que se tenían, ¿no? Que como mencioné hace un momento, encuesta popular, si traigo 100 personas, por lo menos 90 me van a decir estoy insatisfecho. Pero en este caso, que se hizo la encuesta focalizada a las personas que en ese preciso instante eran usuarios, que en ese preciso momento estaban haciendo uso de estos trámites, de este servicio de trámites, arrojaron que 7 de cada 10 se encontraban satisfechos, lo cual era un resultado bastante alentador. No era un resultado perfecto, porque ni ideal, porque lo ideal sería que 10 de 10 estén satisfechos, pero fue un resultado bastante alentador. Sin embargo, no podían quedarse únicamente con la idea general, ¿no? Con el panorama general de decir, miren, 7 de cada 10, el 70% de los ciudadanos están de acuerdo, listo, no hay nada más que trabajar, no. Sino que acá, en este tipo de encuestas, nos enfocamos, ¿ok? Primero que nada, en qué es estar satisfechos para ellos y segundo, en los tres, en este caso, que no estaban satisfechos. ¿A qué se puede deber? Y aquí es donde encontramos las verdaderas fallas de los servicios que brindamos. Por ejemplo, primer resultado preocupante que se encontró, ¿no? Que 8 horas en promedio requieren los ciudadanos para completar un trámite. Es decir, en promedio, estamos hablando, un promedio nos habla de la media que se da entre resultados totales. Si 8 horas es el promedio, significa que puede haber personas que realizan un trámite en un minuto, como puede haber personas que están realizando trámites en 2 meses, en 3 meses, ¿ok? Para completar un trámite, pero el promedio se cierra en 8 horas, lo cual 8 horas de repente para muchos no puede sonar mucho tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, son 8 horas, ¿no? A veces demoran un día, 2 días, 3 días, 8 horas me parece lógico, ¿no? Pero en realidad es bastante tiempo, 8 horas. Estamos hablando de que tú de repente quieras presentar una solicitud al sector público, ¿ok? Estamos de que presentaste una solicitud para un requerimiento de información. Estaríamos hablando en el que tú vayas hoy día es, por ejemplo, hoy día es martes, ¿no? Estaríamos hablando de que tú tienes que ir hoy día martes, miércoles, jueves, viernes, la próxima semana, lunes, martes, miércoles, hasta el siguiente miércoles, ok, no, perdón, hasta el siguiente jueves incluso, ok, que hasta el siguiente jueves tendrías que ir todos los días a la entidad pública 1 hora, de 8 a 9 de la mañana, 1 hora ahí, ok, entonces ahí sí ya no va a parecer más largo el tiempo, porque 8 horas es mucho, ¿no? Y si es que vemos en un ranking, ¿no? De los países de Latinoamérica, somos uno de los países, en el caso de Perú, que tiene más tiempo de demora, ¿ok? Para completar trámites. ¿Y quién es el país que en promedio tiene el menor promedio de tiempo para completar un trámite? Es nuestro vecino Chile, que de hecho Chile tiene una de las mejores gestiones públicas a nivel Sudamérica, ¿ok? Y en este caso a ellos les demora 2 horas en promedio. ¿Qué quiere decir? Que en Chile pueden haber personas que realicen sus trámites en un minuto, como máximo podría ser una semana o 10 días. ¿Ok? Máximo podría demorar eso, por eso tenemos el resultado de 2 horas. Así que acá encontramos uno, que es demasiado tiempo que los ciudadanos requieren para completar un trámite. Segundo problema que encontramos que también es preocupante, que solo la mitad de los ciudadanos se siente informado sobre las gestiones que realizan. ¿Ok? Muchas veces nosotros tenemos derechos, nosotros tenemos beneficios, ¿ok? De los cuales ni siquiera tenemos el conocimiento de que es así. ¿Por qué? Porque no hay información suficiente. O a veces para realizar trámites simplemente sabemos qué es lo que tenemos que solicitar,
pero no sabemos cómo es el proceso o cómo es la gestión o qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y eso también es un resultado muy preocupante, porque significa que en este caso, ¿no? Los usuarios no saben hacer uso de las entidades públicas que tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos entidades públicas que nos ofrecen, en este caso de Perú, ¿no? Que te ofrecen, por ejemplo, si eres o no eres asegurado, por ejemplo, de salud, cualquier seguro, ok, tú, por ejemplo, tenemos acá en el sector público, tenemos programas que te ofrecen asesoría psicológica totalmente gratuita, ok, planificación familiar, tú puedes ir a cualquier posto totalmente gratuito, ok, por ejemplo, beneficios de luto y sepelio, que también tú puedes obtener, es que eres ya seas del MINSA o ya seas de salud, ok, tienes beneficios por luto y sepelio para tus familiares cuando fallecen o cuando tú mismo fallezcas, ok, tenemos un montón de beneficios que a veces no sabemos ni siquiera cómo tramitarlos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en, en recursos humanos, porque yo trabajo en áreas de recursos humanos y muchas veces me ha pasado ello, ¿ok? Que a veces tengo trabajadores o trabajadoras que dan a luz, ¿ok? O que sus parejas, sus esposas o parejas dan a luz, ¿ok? Y luego me doy con la sorpresa de que ellos, a pesar que están asegurados en la planilla o algo, no han cobrado su bono por lactancia que les da de salud, que es algo de 800 soles. No lo han cobrado. Y cuando recién se les pregunta por qué no has hecho el trámite para cobrar tu bono de lactancia, en ese rato recién se enteran, tengo bono de lactancia. ¿Ok? Entonces, y de hecho, eso es lo que se refiere a este problema, ¿no? Que la mitad de los ciudadanos no saben, no están informados sobre qué gestiones deben realizar, sobre cuáles son los derechos, beneficios, deberes, obligaciones que tienen. Así como también, por ejemplo, ahora en mayo, entre abril y mayo, ha sido la declaración de impuestos. ¿Ok? Y muchas veces de impuestos ha sido la declaración de rentas de cuarta y quinta categoría para los trabajadores independientes y dependientes, ¿no? Y muchas veces falsamente se cree que este desconocimiento sobre las gestiones públicas que se pueden realizar entran para los sectores C, D, E y F, ¿no? Que son los sectores, por así decir, de economía baja a menos. Pero no es así, porque los sectores A, B, ¿no? Que los sectores A, B de economía media y A, ¿no? De alta economía, también tienen mucho desconocimiento sobre ello. ¿Por qué les menciono esto? Porque los que hacen, por lo general, los que tienen que hacer declaración de quinta categoría son personas que ganan por lo menos más de 40,000 soles al año, que eso ya inmediatamente los convierte en categoría B. Y muchos de ellos ha pasado la fecha de impuestos y no sabían que tenían que hacer su declaración de impuestos, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento y eso también es una situación preocupante para el sector público, ¿no? Y el 41% de los trámites del Estado, que existen más de 4,000 a diario, ¿okay? El sector público a diario tiene más de 4,000 trámites nuevos, más de 4,000 trámites que se ingresan, ¿okay? Requieren 3 o más interacciones para su resolución. ¿Ok? Básicamente, ¿esto en qué podemos reducir? En una sola palabra, que es burocracia, que tenemos también un sector público burocrático. No, a veces, y de repente esto alguna vez les ha pasado a muchos de ustedes, ¿no? Que simplemente, supongamos, tienes que hacer el pago para sacar tu certificado de nacimiento, ¿ok? Y al momento de hacer el pago te equivocaste y en vez de hacer el pago para certificado de nacimiento, sacaste para certificado de matrimonio, ¿ok? Te equivocaste. A pesar que el monto es el mismo, supongamos, pero te equivocaste, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Uno, la solución más rápida, vuelve a pagar, ¿ok? Es la solución más rápida. Y la otra solución, ¿qué es lo que te dicen? Agarra, haz un escrito, ¿okay? Anexa tu voucher de error, informa por qué te equivocaste, ingresa ese escrito por mesa de partes del banco, ¿ok? Haz tú para que te reconsideren el pago para el trámite que realmente querías hacer. Este trámite por mesa de partes va a pasar a atención al ciudadano. Una vez que lo autoricen, va a pasar a tesorería. Tesorería lo va a almacenar con los demás documentos que tiene pendientes. Tesorería, una vez que revise tu documento, va a aprobar en este caso tu reembolso o en este caso de repente el cambio de trámite. Una vez que ellos aprueben, va a pasar a trámite documentario, va a pasar a informática,
para que informática en su sistema corrige el error que cometiste y después ya puedes ya puedes realizar la solicitud de tu acta de nacimiento. ¿Ok? Que es todo el trámite, como se dan cuenta, cuántas interacciones hemos tenido. Mesa de partes, atención, mesa de partes 1, atención al usuario 2, tesorería 3, informática 4. ¿Ok? 4 interacciones para solucionar un problemita que si es que nos pasara en el sector privado, si yo voy al sector privado y pagué un servicio, pero me equivoqué, ¿qué es lo que me dicen? Su boleta, por favor, listo, vamos a anular vamos a anular este pago que has hecho y vamos a emitirte tu nueva boleta. Listo, acá tienes tu nueva boleta, perfecto. ¿Ok? Así sería. En el sector privado es así, ¿no? Vas, un favor, señorita, señor, me equivoqué de hacer el pago. Ah, perfecto, tu recibo lo anulamos, no tiene que pasar ni a tesorería, ni a informática, ni nada, ¿no? Lo anulamos, colocamos anulado, ahora sí, listo, acá tienes. ¿Ok? Ahora, entonces nos damos cuenta de que es un trámite bastante burocrático. Miren, por ejemplo, me dicen, en Colombia durará el cambio por lo menos 15 días hábiles. Igual acá, igual acá, por lo menos, y en cualquier entidad pública, ese cambio va a durar por lo menos 15 días hábiles. Ahora, esta burocracia, ¿es culpa de los servidores públicos? Podríamos preguntarnos. ¿Son los servidores públicos los que nos quieren complicar la vida, dándonos todo este trámite para poder hacer un simple cambio? No. Los servidores públicos, ellos tienen que someterse a los procedimientos que ya están de acuerdo a ley. Hay la ley, en este caso de Perú es la 29444, la ley de procedimientos administrativos, ¿ok? Y que esa ley ya establece cuál es cada paso que se tiene que dar, ¿ok? Si el servidor público agarra y te dice, te lo voy a facilitar, ¿ya? Voy a anular eso y te voy a hacer otro, está yéndose en contra de la ley. Y ese servidor público está cometiendo una falta grave. Y el puesto del servidor público está en juego en ese momento. Y ningún servidor público va a poner en juego su trabajo por irse en contra de la ley. ¿Ok? Entonces, ellos solamente cumplen con las funciones que tienen que realizar. Entonces, el problema acá está en las políticas que se presentan en el Estado, ¿no? ¿Y cómo afecta todo esto al ciudadano? No, vamos a hablar al usuario también. ¿Cómo afecta todo esto al usuario? Largas colas y horarios complicados. ¿Ok? Todo eso que estamos viendo ahorita, nosotros tenemos que tenerlo de panorama, porque si queremos saber cómo tenemos que atender en el sector público adecuadamente a nuestros usuarios, primero tenemos que entender cuáles son las afecciones que ellos tienen, ¿ok? O que nosotros tenemos, porque también somos usuarios, ¿ok? Entonces, primero tenemos que analizar todo ello. Y primero, largas colas y horarios complicados, ¿no? Que eso, por ejemplo, siempre ha sido un problema en el sector público, que los trámites, de hecho, no el sector público, a diferencia del sector privado, el sector privado tiene una cartera de clientes con las que trabajan y están constantemente en la búsqueda de más. El sector público, si es que habláramos de su cartera de clientes, son los millones de ciudadanos que habitan en cada país. Todos los ciudadanos somos clientes, entre comillas, del sector público. Es por eso que ellos tienen mucho más trámites que realizar, tienen más trabajos y también es por ello que también se generan estas largas colas y los horarios complicados, porque los servidores públicos por lo general también trabajan en horarios de oficina, ¿ok? No es que ellos pueden estar atendiendo 24 horas los 7 días de la semana, ¿ok? Ellos también tienen derecho a descansar, ¿ok? Por otro lado también, pero eso genera una afección en el ciudadano, en el usuario. Por otro lado, también la atención en español, ¿no? Nosotros, de hecho, todos los países de Latinoamérica somos países multiculturales, ¿ok? En el que, aunque la lengua predominante por ejemplo, el español, el castellano, tenemos poblaciones quechohablantes, ¿ok? Que hablan aymara, que hablan diferentes dialectos. Y para ellos, ¿ok? Incluso, ¿no? También habíamos hablado de los extranjeros que hablan inglés, francés, alemán, portugués, ¿ok? Para ellos también es una afección que la atención en el sector público se haya centralizado, se haya focalizado únicamente a la atención en español, porque por muchos años ha sido así. También el usuario tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver su propia pregunta, ¿ok? Porque muchas veces el usuario cuando tiene que hacer algún trámite o algo desconocido para él,
ha encontrado mayor efectividad en buscar en la red, en los buscadores, la respuesta a lo que él tiene que hacer que solicitarla a su propia entidad pública, lo cual también es un generador de conflictos, porque en Internet efectivamente vamos a encontrar abundante información, pero esta información puede ser tan certera como falsa, ¿ok? O como desactualizada. No, por ejemplo, esto también pasa mucho en el sector público, de que a veces vienen usuarios y piden hacer o hacen procesos de determinadas maneras que ya no es como se debe hacer. ¿Por qué? Porque ese proceso que ellos, la forma del proceso que ellos quieren realizar, eso era en el 2014, 15, ¿no? Hace 10 años, en los cuales ahorita ya tenemos otros procesos. Eso también genera problemas. Por otro lado, también vamos a ver lo que es un ciudadano que frente a un problema tiene que ir a 4 instituciones para presentar el mismo documento. Y eso es también precisamente por la desinformación o el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el sector salud, por ejemplo, ya? En el sector salud, ¿qué pasa a veces? Pasa que, supongamos, yo estoy yendo a una clínica privada, ¿ok? Ni siquiera una clínica pública, una clínica privada, y me doy cuenta que he sido víctima de una publicidad engañosa. De repente en la clínica privada decía, 100 soles el chequeo médico. Y cuando llegué me dijeron, no, pero tienes que pagar adicional esto, que tienes que abonar esto de manera obligatoria. Y digo, esto es publicidad engañosa. Muchas veces vamos a denunciar esa publicidad engañosa a entidades que no corresponden. ¿Ok? Y ahí viene pues el problema, ¿no? ¿De qué? De que presento esta denuncia o esta queja a diversas entidades que no tienen acción sobre ello y eso alarga la resolución del problema que tiene el usuario. Son solicitudes de información que el Estado ya tiene. ¿Ok? Por ejemplo, acá viene un poco sobre la información de transparencia, ¿no? Los procesos, por ejemplo, ¿no? Yo quiero tramitar mi documento de identidad, ¿ok? Quiero sacar mi nuevo DNI, ¿ok? Ese es un proceso que el Estado, es general, es para todos, que el Estado ya tiene, ¿no? Pero antes, por ejemplo, tú tenías que ir a pedir los requisitos al Estado. Lo estoy hablando desde hace muchísimos años antes, hace más de 15 años. Pero si tú, por ejemplo, tenías que renovar tu documento de identidad, ya era un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tenías que ir primero que nada a la entidad, en este caso, en el caso de Perú Arreñé, y tenías que pedir la lista de requisitos. Una cola solamente para pedir la lista de requisitos. Te daban la lista de requisitos y de ahí ya tenías que ir, sacar tus fotos, hacer esto, que el otro, otra cola para presentar tu documentación. ¿Ok? Y después otra cola para adquirir tu nuevo documento de identidad. Eso era un dolor de cabeza terrible antes, ¿no? Pero ya, y de hecho, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que hace el Estado? Vamos a ver las soluciones en un ratito, pero ahora, ¿qué es lo que hace el Estado? Ya tiene la información que es general para todos, ya la tiene publicada. Y un ciudadano que incurre en muchos costos que son absurdos en relación a lo que busca. Muchas veces eso también es causado por el desconocimiento. Muchas veces los usuarios, ¿ok? Al no tener conocimiento de ciertos beneficios, ciertos derechos, ¿ok? Que tiene totalmente gratuitos o por un costo muy reducido en el sector público, optan por pagar por estos servicios, costos realmente exorbitantes, pero que para ellos, ante la lentitud o la desinformación, se convierten en necesarios, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el ámbito de salud, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, tú de repente tienes tu seguro médico público, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hacen muchas personas? A pesar de tener este seguro médico público, prefieren hacerse atender de manera privada, ¿ok? Pagando costos exorbitantes por consultas o análisis. Se les pregunta por qué. Y dicen, porque si espero a que me atienda el sector público, me muero, ¿ok? Y eso también es y eso, esto también es un problema, ¿ok? Para el sector público. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que nuestros usuarios incurran en gastos que son realmente absurdos en relación a lo que buscan. Ojo, no estamos diciendo que la necesidad sea absurda, sino que los gastos pueden llegar a ser absurdos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿hay afección al usuario? Por supuesto que sí. Una mala gestión pública va a impactar directamente en nuestros usuarios. ¿Ok? Y ante todo esto, el Estado agarra y se pregunta,
Entonces, ¿cómo mejoro los servicios de mis entidades públicas? ¿Ok? En este caso, el Estado peruano agarró y dijo, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo mejoramos estos servicios? ¿No? Y agarraron y desde la presidencia del Consejo de Ministros empezaron a maquinar. Exactamente en el año 2012 es que empieza la verdadera preocupación sobre cómo podemos mejorar los servicios públicos. Y arrancamos primero con un manual para la mejora de atención a la ciudadanía. ¿Ok? ¿Qué es un manual? Como cuando compras tu refrigeradora, tu computadora, tu celular y te viene un manual de instrucciones, ¿no? Que te dice enchufa así, prende así, conecta así, programa así, sitúa así, ok, te colócalo así, utilízalo así. Un manual que te dice paso 1, paso 2, paso 3, exactamente cómo tienes que hacer todo. ¿Ok? Sí, entonces empezamos por eso. Se aprueba un manual en el 2015 y un manual en el 2013 y se actualiza en el 2015. Un manual en el que te dice, ¿no? Este manual lógicamente va dirigido a los servidores públicos, en los que les dicen cómo tienes que atender a tus usuarios. No paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué pasó? Este manual era muy prescriptivo, es decir, que tenía estándares de atención, pero era muy poco flexible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la forma de atención que te van a dar en un hospital no va a ser la misma que en un colegio, ni va a ser la misma que en un municipio, ni va a ser la misma que en un ministerio. ¿Ok? Las formas de atenciones tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque son enfoques diferentes, son servicios diferentes. ¿Ok? Y este manual que se sacó, que era para todos en general, no era un manual funcional para todas las entidades. Por ejemplo, supongamos que el manual agarra y te dice, escucha a tus usuarios. ¿Ok? Agarra y escucha a tus usuarios y préstales atención y conversa con ellos hasta que te queden claras sus dudas. ¿Ok? Por ejemplo, eso a mí me serviría en un colegio, por ejemplo, ¿no? En el que agarro y me reúno con padres de familia y los escucho atentamente, aquí voy consultando hasta que me queden claras sus dudas, ¿ok? Agarraría y diría ya. Ahí, por ejemplo, sí me serviría. Pero ahora vámonos a un hospital donde tengo cantidad de personas enfermas, donde tengo emergencias, tengo urgencias, tenemos personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte, y yo, médico, servidor público, me están diciendo que tendría que estar familiar por familiar. De repente vino la mamá del paciente, a ver, le explico, está pasando esto, muy bien. Vino el papá, bueno, otra vez le explico, está pasando esto, ya está. Vino el hijo, bueno, está pasando esto. Vino la cuñada, está pasando esto, y se me fue el día dando explicaciones y no atendiendo al resto de pacientes. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Pero desde ese punto, este manual no iba a poder tener utilidad para todas las entidades públicas porque no podemos estandarizar un mismo proceso para actividades que son totalmente diferentes. Por lo que la presidencia del Consejo de Ministros agarran y dicen, ok, el manual no va a ser funcional, entonces nos vamos a un plan. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el plan y el manual? Mientras que en el manual te dábamos instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, de cómo tienes que hacerlo, en este plan ya no te vamos a dar las instrucciones. En este plan te vamos a decir cuál es nuestra finalidad, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y algunas recomendaciones de cómo puedes hacerlo. ¿Ok? Ahora, muy bien. Esto se inicia en el 2016. A diferencia del manual que era muy rígido, este plan ya es muy flexible, pero al mismo tiempo es poco orientador. Es como que yo te diga, ¿cuál es el plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía? El plan es tratarlos bien. Listo, ya está. Pero ¿cómo hago para tratarlos bien? ¿Cuál es? Dame un poco más de guía, no, oriéntame un poco más. Es tratarlos bien. Haz algo así era el plan. El plan era muy poco orientador, asumía los conocimientos y experiencias de las entidades públicas. Básicamente el plan decía, tú sabes, tú puedes, ¿ok? Como tú creas conveniente, así trabájalo, ¿ok? Lo cual el plan tampoco iba a dar resultados, ¿por qué? Porque este trabajo totalmente autónomo ya no había tenido buenos resultados, es por eso que no tenemos un buen
Es por eso que no tenemos pues una buena atención en la ciudadanía, ¿no? Entonces el plan quedaba muy ambiguo. ¿Y qué hicieron desde algunas entidades públicas, ¿no? ¿Qué es lo que optaron algunas entidades públicas? Por la certificación ISO, ¿ok? ¿Qué es la qué es la certificación ISO? ¿Ok? ISO viene de estandarización, de procesos de estándar, ¿ok? La certificación ISO, ¿ok? Es como que un reconocimiento, un certificado que dan de que tu institución cumple con ciertos estándares, ¿no? Supongamos certificación ISO de seguridad, ¿ok? Supongamos que para que tú puedas tener la certificación ISO, ¿ok? Tienes que contar, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Tienes que contar con extintores y con cascos en tu empresa. Si tú tienes los extintores y tu casco, perfecto, tienes tu certificación ISO, que a todo el mundo sabe que al tener ese ISO significa que tienes cascos y extintores, algo así. Pero esta certificación ISO que se buscó era una ISO sobre atención adecuada al cliente o a la ciudadanía, ¿ok? Entonces, es sobre que había calidad en la atención al cliente y a la ciudadanía. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer algunas instituciones? Empezaron a certificarse en ese ISO de atención de calidad al usuario. Ahora, la certificación, como lo dice acá, no garantiza que tu servicio sea de calidad, ¿ok? Es como que yo ahorita agarro a todos ustedes y les dé un certificado de alemán avanzado y les doy el certificado firmado por ITEC. Agarro y les doy un certificado a todos de alemán avanzado firmado por ITEC, sellado, avalado, todo listo, acá tienen su certificado, ¿ok? Ustedes dirán, listo, ya tengo mi certificado. Pero si yo les digo a ustedes, díganme, hola, ¿cómo estás en alemán? No lo van a poder hacer. Van a decir, ni idea de cómo te digo hola en alemán. ¿Ok? Pero acá está mi certificado. Fue igual, ¿no? Las instituciones públicas tenían su certificado de que aquí cumplimos con la calidad de atención al usuario. Pero el certificado no significa de que haya un verdadero cumplimiento. ¿Ok? Entonces, es por ello que hasta ese momento, a pesar de los manuales, los planes, la certificación ISO, no podíamos llegar al verdadero resultado de calidad en la atención. Entonces, aquí empezamos a ver otros enfoques. ¿Cómo lo hacen en otros países, no? Ok, ya aquí hemos intentado un plan, un manual, la certificación ISO, no conseguimos el estándar de calidad que queremos, de calidad de atención. ¿Cómo lo hacen en otros países? Ok, y acá es momento de ver, de hacer un poquito de branding y empezar a ver qué están haciendo en otros países, ¿no? Y por ejemplo, vamos a empezar con Canadá, por ejemplo, con Chile, con todas las instituciones en realidad que empezaron a crear red de multiservicios, ¿ok? Redes de multiservicios en los cuales en una sola página tú podías encontrar, ¿ok? Toda la información, permítame, por favor, voy a dejar de compartir un ratito, en los cuales tú podías encontrar toda la información que tenía o toda la información necesaria para de tu entidad pública, ¿no? Y es así como, permítame, por favor, les voy a volver a compartir en un segundito. ¿Ok? Ya está, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Acá está. A ver, un momentito, por favor, un momentito. Sino que se pone a veces un poquito lentita mi tablet, pero ya les voy a compartir. Bueno, les decía, ¿no? Empezamos a buscar toda una, empezamos acá a buscar toda una red en la cual pudiésemos encontrar todo lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Y es así como nosotros entramos a lo que es gov.p. Listo, ahora sí ya les voy a compartir. En el caso de Perú, por ejemplo, en otros países también tienen sus redes multiservicios, ¿ok? También las tienen, pero en el caso de Perú vamos a hablar de gov.p. ¿Qué es gov.p? Nos vamos al inicio. Ok, vamos a ir al inicio. Gov.p, acá lo dice, es la plataforma única, ok, es la plataforma única del Estado peruano donde encontrarás información sobre los trámites, servicios, normas y más. Ok, si ustedes de repente en algún momento quieren hacer algún trámite, algo en el sector público, la información
la información verídica, ¿ok? La van a encontrar acá, ya no irse tanto a los buscadores, sino acá, ¿no? Y acá, por ejemplo, tú puedes ver, ¿no? Todos los servicios en los que tú estás, por ejemplo, en este caso son los servicios que yo más utilizo, ¿ok? Perdón, estoy un poquito ronca. ¿Ok? Pues son los servicios que yo más utilizo. Puedes ver acá ayuda social, ¿ok? ¿Qué programas, qué trámites, qué servicios tienes? Cómo denunciar o reclamar, emprender, familia, educación. Puedes ver acá todos los temas que necesitas, campañas, eventos, ¿ok? Acá también puedes ver sobre los trabajos sobre los trabajos que se realizan, todas las noticias, las entidades, los gobiernos regionales, municipales, ¿ok? Acá también puedes ver, en realidad, acá tú tienes información de todo lo que tú estés necesitando. Ok, acá, por ejemplo, supongamos quieres buscar quieres saber de repente, a ver, supongamos, te pidieron algún trámite, ¿no? Duplicado de DNI de repente, ¿no? Yo quiero mi duplicado de DNI, ¿ok? Entonces acá pones duplicado, acá te sale, ¿no? Duplicado, RENIEC, DNI, vamos a bajar esto. DNI electrónico, migraciones, todo ello, y acá puedes encontrar. Supongamos que yo quiero el duplicado de mi pasaporte. Se me perdió mi pasaporte y quiero sacar el duplicado de mi pasaporte. Como puedes ver acá, primero te va a dar una pequeña orientación, ¿no? Te va a dar una pequeña orientación sobre qué es lo que tienes que hacer más o menos, ¿ok? Te explica, ¿no? Tienes el pasaporte mecanizado, tienes el pasaporte electrónico, ya vamos a poner, tengo mi pasaporte electrónico. Muy bien, acá me dicen, ¿no? Mira lo que tienes, los trámites que tienes que realizar, ¿ok? De especificaciones, tus vigencias. Entonces, es una página mucho más orientadora en la que tú puedes encontrar toda la información que estés buscando, ¿ok? Toda la información que busques la puedes encontrar a través de ello. Vamos a ver, por acá estábamos, ¿no? Y así. Entonces, y por ejemplo, hace un momento mencionábamos uy, ¿qué pasó? Acá, mencionábamos algunos problemas que antes ocurrían, como que, por ejemplo, acá, ¿no? Mencionábamos de que, ¿dónde están mis problemas? Acá, largas colas y horarios complicados. ¿Cómo fueron solucionando eso? Esta vez ya los trámites puedes hacerlos de manera virtual, ya no es necesario que lo hagas presencial. Atención solo en español. Al hacer los trámites ahora de manera virtual, puedes configurar el idioma que sea de tu preferencia. ¿Ok? Un ciudadano tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para su propio problema, qué es lo que hace el Estado o qué es lo que hizo el Estado para solucionar ello. ¿Ok? Lo que acabamos de ver, una navegación mucho más orientadora, ¿no? En la que yo te digo cómo tienes que hacer, ¿ok? Y acá también, y todo eso se puede ir solucionando con la orientación de vida, ¿no? Así como otros países, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos varios países en cómo ellos han ido solucionando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de Brasil también, ¿no? Centros de atención al ciudadano en Bahía, Brasil, que en un solo espacio físico se colocan todas las entidades públicas necesarias para los diferentes servicios que requieran, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, ya el sector público ha estado trabajando en esa mejora. Pero no bastaba únicamente con, no podríamos decir imitar, pero sí utilizar el ejemplo de otros países para aplicar las mejoras que a ellos les había servido. No basta únicamente eso, y es por ello que se aprueba la norma técnica para la gestión de calidad de servicio en el sector público. Y recuerdan que a un inicio, cuando les mencioné de que la principal diferencia en la atención a los usuarios entre el sector privado y el sector público era que mientras que en el sector privado había mucha más independencia y autonomía para trabajar, en el sector público, ¿ok? Nos tenemos que guiar en normas, en leyes, ¿ok? Que ya está establecido el comportamiento para cada servidor público, pues esta es la norma técnica de la gestión pública en la que nosotros nos vamos a basar para poder explicar cómo tiene que ser el comportamiento y la atención adecuada de nuestros servidores, ¿no? La norma técnica que acá vemos que es la resolución de la Secretaría Pública, ok, de la Secretaría Pública, ok, del año 2022, ok. En esta norma técnica está basada toda la información, ok, aquí está basada toda la información
en los cuales se tiene que regir un servidor público. ¿No? Y acá, bueno, vamos a pasar un poquito esto, que bueno, acá, de acá me parece que es interesante que podríamos mencionar, ¿no? Por ejemplo, nuestra norma técnica de gestión de calidad a los servicios del sector público, ¿ok? Nos hablan de conductores de satisfacción, como por ejemplo, que el servidor público tiene que brindar un trato profesional durante la atención, ¿ok? Acciones y actitudes del servidor público al momento de brindar o entregar un bien o servicio. Es decir, el trato profesional, ¿no? Con las acciones y las actitudes adecuadas que tiene que tener un servidor público, ya no es algo que le tiene que nacer al servidor o no es algo que sería bueno, no que el servidor haga eso o algo que se agradece al servidor, no, sino que el servidor público de manera obligatoria, de acuerdo a ley, de acuerdo a la norma técnica, tiene que cumplir con este trato profesional durante la atención de los usuarios. El tiempo, periodo que invierte una persona para recibir un bien o un servicio previsto por la entidad pública, por lo que el usuario, perdón, por lo que el servidor público tiene que procurar ser oportuno en los tiempos de atención. La accesibilidad, la facilidad para acceder a los bienes o servicios públicos que necesita la persona. ¿Ok? Y que de hecho el servidor público muchas veces tiene poca injerencia en esto porque ya hemos dicho que detrás de él hay normas obligatorias que tienen que cumplir. Pero el servidor público por lo menos tiene que dar la orientación necesaria para que ellos sepan la accesibilidad que tienen. Y acá viene, ¿no? La información. El servidor público tiene que contar con la capacidad de brindar la información a las personas utilizando un lenguaje sencillo, preciso, claro y oportuno, que eso es muy importante en el sector público, ¿ok? Que tenemos que procurar utilizar el lenguaje más claro, más entendible y más sencillo con nuestros usuarios. Hay usuarios que de repente van a tener un nivel de conocimiento más específico que el de otros, ¿ok? Pero yo tengo que utilizar el lenguaje general, un lenguaje que se entienda para todos, ¿ok? Para que a todos nos pueda quedar la información debidamente clara. El resultado de la gestión, la capacidad por brindar el bien o servicio público de forma correcta, ¿ok? Y la confianza, que eso es lo que en realidad todas las entidades públicas, por lo menos de América, están buscando eso. Lo que ellos buscan es recuperar la confianza de los usuarios, una confianza que se ha perdido a lo largo de los años y que efectivamente, o sea, no es que tampoco se haya perdido porque simplemente se dio así o por error, no. Lamentablemente esa confianza se ha perdido, ¿ok? Porque las mismas entidades públicas no han estado trabajando de manera adecuada. Ok, bueno, acá vamos a ver, por aquí vamos a ver, acá está, ¿no? Y seguimos de repente hablando un poquito de esta política de modernización, ¿ok? Que esta política de modernización lo que principalmente buscaba, o busca todavía, lo que principalmente busca es modernizar todos los aspectos del sector público, no solamente los aspectos del sector público en el sentido de tener computadoras nuevas, ¿ok? O de repente de adquirir equipos más modernos, que sí, es parte de la modernización, ¿ok? Eso es parte de la modernización, pero no solamente en esos aspectos, sino modernizar en todos los aspectos en el sentido de nuevas tendencias, por ejemplo, ¿ok? Desde nuevas tendencias de atención a los usuarios, ¿ok? Nuevas normativas, nuevas formas para tratar a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Actualmente, ¿no? Actualmente sabemos de que ya estamos en un mundo globalizado en el que no somos únicamente o mejor dicho, ¿no? La distinción de género ya no se basa únicamente en hombres y mujeres, ¿no? Ahora tenemos las comunidades LGTB, por ejemplo, algo que de repente antes no tenía tanta fuerza como lo tiene ahora. Entonces, modernización también nos habla de la capacitación que se dan los servidores públicos para cómo tratar a estos usuarios que son parte de estas comunidades o de estos grupos o que tienen diferentes enfoques, ¿okay? A cómo tener que dar un trato adecuado, ¿no? Por ejemplo, yo les comento una experiencia. Yo soy de una universidad pública, yo me gradué de una universidad pública y recuerdo que estaba haciendo mis trámites para sacar mi título profesional.
o sea, los trámites ya que eran un montón de papeles, ¿no? Y me acuerdo que estaba en la oficina de grados y títulos de mi universidad pública y entró una chica trans, es decir, un hombre, pero que físicamente se veía completamente como estereotípicamente se espera una mujer, ¿no? Desde la forma del cuerpo, el cabello, el maquillaje, ok, hasta la voz, me imagino que había hecho algún tratamiento hormonal de repente, ok, pero estereotípicamente era una mujer, ¿no? Entonces entra esta señorita a hacerse atender. Parece que ya estaban teniendo problemas desde antes, ¿ok? Porque la gente ya entró desde dentro molesta nuevamente, parece que estaba viniendo seguidamente por algo que no le daban la solución. ¿Y qué fue lo que pasó en ese rato? Que el servidor público agarró y supongamos que esta persona se llamaba Ramón, ¿ya? ¿Y qué fue lo que empezó a hacer este servidor público? Este servidor público le empezó a decir, a ver, señor Ramón, tiene que esperar, por favor, señor Ramón. A ver, señor, tome asiento, por favor. Señor Ramón, venga por acá. Señor Ramón, señor Ramón, señor Ramón. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar esto, ¿ok? Lo que estamos hablando justo sobre la modernización de atención, ¿ok? Primero que nada, ok, es un hombre, ok, esa persona en su documento de identidad seguramente, sus papeles de la universidad, todo ello, perfecto, es un hombre, ¿no? Figura como sexo masculino. Pero de eso hablamos también de la modernización de calidad de servicio. Si yo veo que esta persona, Ramón, en este caso, estereotípicamente es una mujer, ¿ok? Se siente una mujer, ha hecho el cambio físico para poder convertirse en una mujer, ¿ok? Yo tengo que respetar eso como servidor público, ¿ok? Porque eso es lo que me pide en mi plan de modernización. Ahora no significa que le vamos a pedir al servidor público de repente, llámalo por el nombre de pila que quiera hacerse llamar, ¿no? De repente se llama, en su documento de identidad está como Ramón, Ramón Juárez, pero ella si quiere, pero ella si quiere se llama Ana Juárez. ¿Ok? No, de repente ya no le vamos a obligar al servidor público a decir, dile Ana, ¿ok? De repente no. Pero tampoco en ese momento no hay ninguna necesidad de utilizar algún artículo, ¿ok? No hay ninguna necesidad de decir señor, 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 o él, o él, o él. Basta con que se pueda tratar de usted. Por favor, venga por acá, por favor, tome asiento, puede apersonarse, diríjase allá, se encuentra usted bien, ¿ok? Entonces basta con que nos podamos dirigir de usted, ¿ok? Y no estamos faltando el respeto, ¿ok? No estamos yendo en contra de una ideología de género, ¿ok? En esos casos, ¿no? Como servidor público, tú tienes todo el derecho, como persona, tú tienes todo el derecho de tener bien claro cuál es tu posición respecto a estos temas que a veces son un poco, que a veces son un poco controversiales, ¿no? De repente tú no estás de acuerdo con una comunidad LGTB. Perfecto, se respeta, es tu opinión, ¿ok? No tu papel de servidor público te tiene que obligar a que tú cambies tus creencias, tus formas de ver las cosas, por supuesto que no. Como persona tú tienes derecho de establecer qué es lo que te parece correcto, qué no, ¿ok? En qué quieres creer, en qué no, perfecto. Pero como servidor público tú tienes la obligación de atender a todas las personas con respeto, con amabilidad, más allá de que esas personas compartan o no contigo diferentes ideologías, es parte de tu obligación atenderlos con derecho. Y eso es precisamente lo que busca un Estado moderno. Vamos a empezar por la derecha, un Estado inclusivo, ¿ok? Que garantice los derechos y la igualdad para todos los ciudadanos, y no solamente inclusivo con comunidades, por ejemplo, LGTB o con personal extranjero, no, sino también inclusivo con los mismos ciudadanos de tu país, no porque existe mucha discriminación, existe mucho racismo por religión, por género, por raza, ¿ok? Entonces también desde ese lado un Estado inclusivo, un Estado eficiente, ¿ok? Con un uso racional de los recursos sin derrochar, ¿ok? Brindar servicios de calidad con los recursos necesarios, orientado a los ciudadanos, ¿ok? En los cuales, que básicamente los servicios públicos son de ellos y para ellos. ¿Ok? Así como también unitario y descentralizado, es decir, que no enfocarnos de repente solamente en cierto sector o en cierta población, sino para todo un país en general, y un Estado abierto que sea transparente y accesible.
en el cual los ciudadanos puedan volver a confiar en ellos. De hecho, actos de corrupción alejan de la confianza que se quiere recuperar, ¿ok? Información que no se publica o se publica vagamente, aleja. ¿Ok? Procesos de contrataciones dudosos aleja y lo que se busca es el acercamiento abriendo a través de un estado abierto. Entonces, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ok? Toda esta parte que hemos trabajado hoy día, ¿ok? Justo me preguntaban por ahí algunos si es solamente para Perú, por ejemplo. Les voy a ser muy sincera en cuanto al curso. ¿Ok? Nuestro curso que es nuestro curso que es atención al cliente en el sector público o privado, la parte del sector público sí va a ser orientada netamente para Perú. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a trabajar, porque aquí nosotros vamos a trabajar en base a leyes normativas, ¿ok? Pero ahora también yo les diré, ¿ok? Que justo por acá, como cuando habíamos visto este mapita, les diré de que no solamente a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, la forma o los modos de atención que se dan a las gestiones públicas a los usuarios son muy similares. ¿Por qué? Porque de hecho, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos en la página de gov.pe, esta no ha sido una invención de Perú, esto no ha sido algo que a Perú se le ocurrió, es algo que Perú, por ejemplo, se inspiró en Chile Te Tiende. ¿Ok? Y Chile Te Tiende no es que tampoco ellos lo inventaron, ellos se les ocurrió. Ellos se inspiraron en Service Canadá. ¿Ok? Entonces, y Service Canadá también me parece que por ahí de Francia, me parece que también imitó ello. Entonces, sí, las partes del sector público, en cuanto a leyes, en cuanto a normativas, a códigos de ética que vamos a ir viendo, sí van a estar regidas netamente para el Perú. ¿Ok? Pero que son muy similares en otros países. A diferencia de la parte del sector privado, que en nuestra siguiente clase vamos a enfocarnos netamente en la atención al cliente del sector privado, esta sí va a estar orientada para cualquier tipo de industria, de empresa, del sector público, del sector privado, de cualquier país, porque aquí ya estamos hablando de tendencias a nivel de tendencias globalizadas de atención al cliente. Entonces, estimados, yo lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Sé que por ahí pueden tener algunas dudas de las certificaciones, todo ello, que eso nos puede responder nuestro coordinador. Un placer haber iniciado con ustedes este curso y los dejo ahora con nuestro coordinador. Estimado, muchas gracias. La sala es toda suya.